Contacto espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos a todos nuestros radioescuchas en este programa de Contacto Espiritual y continuamos leyendo y comentando la carta apostólica del Papa Juan Pablo II sobre el Rosario en el 2002, que también promulgó el año del Rosario hasta el 2003. Una carta muy interesante, muy bonita, hermosa, profunda, sobre el rezo del Rosario. Y ahora en esta tercera parte, precisamente, el Papa está hablando un poquito de la metodología, ¿no? Siguiendo esas diferentes partes que nosotros rezamos en el Rosario. Estuvo en los números 33, 34, 35, ha estado hablando sobre lo que hacemos después de enunciar el misterio. Leemos la palabra de Dios que hace referencia al misterio, hacemos un momento de silencio y después rezamos el Padre Nuestro, las 10 Ave Marías. Estuvimos hablando también del Gloria y también una práctica que él sugiere como para relacionarla con el misterio, un fruto que uno quisiera encontrar o llegar en la meditación de ese misterio. Es lo que le llama a él la jaculatoria final. En el número 35 dice él: habitualmente en el rezo del Rosario, después de la doxología trinitaria, sigue una jaculatoria que varía según las costumbres. Sin quitar valor a tales invocaciones, parece oportuno señalar que la contemplación de los misterios puede expresar mejor toda su fecundidad si se procura que cada misterio concluya con una oración dirigida a alcanzar los frutos específicos de la meditación del misterio. ¿Ven? En una jaculatoria, que es una oración breve, yácula, una flecha, un flechazo. En una oración breve se resume el fruto que yo quiero conseguir en el misterio. Sigue diciendo el Papa: de este modo, el rosario puede expresar con mayor eficacia su relación con la vida cristiana. Lo sugiere una bella oración litúrgica que nos invita a pedir que, meditando los misterios del rosario, lleguemos a imitar lo que contienen y a conseguir lo que prometen. Como ya se hace, dicha oración final puede expresarse en varias formas legítimas. El rosario adquiere así también una fisonomía más adecuada a las diversas tradiciones espirituales y a las distintas comunidades cristianas. En esta perspectiva, es de desear que se difundan con el debido discernimiento pastoral las propuestas más significativas experimentadas tal vez en centros y santuarios marianos que cultivan particularmente la práctica del rosario, de modo que el pueblo de Dios pueda acceder a toda auténtica riqueza espiritual, encontrando así una ayuda
para la propia contemplación. O sea, en otras palabras, compartir esas experiencias que se van recogiendo en los diferentes santuarios para que uno pueda elegir tal vez la que más se adecue a uno, ¿no? O a la situación en que uno está, la circunstancia en que uno está rezando el rosario, tal vez en comunidad. En el número 36, ya él habla un poquito de el rosario como tal. Bueno, el rosario como instrumento. Ahora él va a hablar un poquito del rosario como instrumento, o sea, el instrumento material, el instrumento material. Dice el Papa, instrumento tradicional, el rosario, instrumento tradicional para rezarlo es el rosario. En la práctica más superficial, a menudo termina por ser un simple instrumento para contar la sucesión de las Ave María, pero sirve también para expresar un simbolismo que puede dar ulterior densidad a la contemplación. A este propósito, lo primero que debe tenerse presente es que el rosario está centrado en el crucifijo, que abre y cierra el proceso mismo de la oración. Fíjense, le está dando un significado simbólico a esta forma que tiene el rosario, que sabemos que tiene la cruz, ¿ve? Y de ahí va subiendo así, se mete en las cuentas del rosario, vuelve de nuevo y termina en la cruz. Empieza en la cruz y termina en la cruz. Y la cruz sería como el elemento, es el elemento más grande de las cuentas como tal, y sería como el centro, por decirlo así, del rosario. Es lo que está diciendo en estas palabras. En Cristo, sigue diciendo el Papa, se centra la vida y la oración de los creyentes. Todo parte de Él, todo tiende a Él, hacia Él, todo a través de Él, en el Espíritu Santo, llega al Padre. ¿Sí? Es muy bonita esta explicación. ¿Sí? En Cristo se centra la vida y la oración de los creyentes. Todo parte de Él, de Cristo. Todo tiende hacia Él. Todo a través de Él, en el Espíritu Santo, llega al Padre. ¿Sí? Lo que decía Jesús, yo soy el camino. Yo soy el camino. ¿Sí? Para llegar al Padre, yo soy el camino. Sigue diciendo el Papa, en cuanto medio para contar, que marca el avance de la oración, el rosario evoca el camino incesante de la contemplación y de la perfección cristiana. El beato Bartolomé Longo lo consideraba también como una cadena que nos une a Dios. Cadena sí, pero cadena dulce. Así se manifiesta la relación con Dios, que es Padre, que es Padre. Cadena filial, filial aquí significa hijos, de hijos, que nos pone en sintonía con María, la sierva del Señor. Y en definitiva, con el propio Cristo que, aun siendo Dios, se hizo siervo por favor nuestro, por amor nuestro. Como dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 7. Es también hermoso ampliar el significado simbólico del rosario a nuestra relación recíproca, recordando de ese modo el vínculo de comunión y fraternidad que nos une a todos en Cristo. O sea, somos hermanos en Cristo Jesús. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con esta hermosa carta. Qué silencio más delicado, amor
Bajan las cascadas de los árboles que caen hasta el suelo y llegan al santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, María de la Alianza, palabra hecha flor. He cambiado todo mi canto. Contigo voy, María, Solo para soñar tu brisa. es que oigo tu voz. Y no soy más que polvo en el camino, Pero soy tu hija, aunque no es polvo de tu olvido. María. Quiero ser un puente hacia el cielo, Quiero ser hecho de barro y fuego, que nace del santuario. Quieres dar la mano María, y yo pedir la no quiero tuya. estar sin No ti, puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, María de la Alianza. Quieres dar la mano, María, y yo pedir la tuya. No puedo estar quiero sin estar ti, sin ti. tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, María de la Alianza, palabra hecha flor, hecha flor. Continuamos con esta explicación del Papa Juan Pablo II. En el número 37 ya él está hablando ya prácticamente del término de la conclusión, ¿no? Dice el Papa, en la práctica corriente hay varios modos de comenzar el rosario según los diversos contextos eclesiales. O sea, ahora está hablando de el cómo se inicia el Santo Rosario y cómo se concluye. Dice que dependiendo de los contextos eclesiales, de los diferentes lugares en la iglesia, puede ser diferente. Dice el Papa, en algunas regiones se suele iniciar con la invocación del Salmo 69. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, como para alimentar en el orante la humilde conciencia de su propia indigencia, de su propia necesidad de Dios, ¿no? En otras, sigue diciendo el Papa, se comienza recitando el credo, como haciendo de la profesión de fe el fundamento del camino contemplativo que se emprende. Estos y otros modos similares, en la medida que disponen el ánimo para la contemplación, son usos igualmente legítimos. La plegaria se concluye rezando por las intenciones del Papa, para elevar la mirada de quien reza hacia el vasto horizonte de las necesidades eclesiales de la Iglesia. Precisamente para fomentar esta proyección eclesial del rosario, la Iglesia ha querido enriquecerlo con santas indulgencias para quien lo recita con las debidas disposiciones. Que esto que acaba de decir el Papa, en otros programas las vamos a decir en concreto, sabe cuáles son esas condiciones y cómo tiene que hacerse el rosario, de qué manera. Sigue diciendo el Papa, en efecto, si se hace así, el rosario es realmente un itinerario espiritual en el que María se hace madre, maestra, guía
y sostiene al fiel con su poderosa intercesión. ¿Cómo asombrarse, pues, si al final de esta oración, en la cual se ha experimentado íntimamente la maternidad de María, el Espíritu siente necesidad de dedicar una alabanza a la Santísima Virgen, bien con la espléndida oración de la Salve Regina, bien con las letanías lauretanas? Es como coronar un camino interior que ha llevado al fiel al contacto vivo con el misterio de Cristo y de su Madre Santísima. Que en ese sentido también vamos a hablar un poquito de esas letanías, qué significado tienen dentro del Santo Rosario. En el número 38 ya empieza a hablar el Papa sobre la distribución en el tiempo. Dice el Papa: el rosario puede recitarse entero cada día y hay quienes así lo hacen de manera laudable, o sea, todos los misterios. En un solo día rezan todos los misterios. Antes eran 15, ahora, o sea, desde que se promulgó esta carta apostólica, pues ya son 20. Sigue siendo el Papa: de ese modo, el rosario impregna de oración los días de muchos contemplativos o sirve de compañía a enfermos y ancianos que tienen mucho tiempo disponible. Pero es obvio, y eso vale con mayor razón, si se añade el nuevo ciclo de los misterios lucis, los misterios luminosos, que muchos no podrán recitar más que una parte, ¿sí? Según un determinado orden semanal. Esta distribución semanal da a los días de la semana un cierto color, por decirlo así, un cierto color espiritual, análogamente a lo que hace la liturgia con las diversas fases del año litúrgico, ¿ven? Así como los años litúrgicos que aparecen manifestados en los colores también de las vestiduras del sacerdote. Tiempo ordinario color verde, tiempo de Adviento y de Cuaresma color morado, tiempo de fiesta, color o de Pascua color blanco. Pues asimismo, con estos ciertos, por decirlo así, estos ciertos colores, ciertos matices, también se perciben en el rezo del Santo Rosario, dependiendo de los misterios que se recen ese día específicamente. Sigue diciendo el Papa: según la praxis corriente, el lunes y el jueves están dedicados a los misterios gozosos, y el martes y el viernes a los dolorosos, el miércoles y el sábado y el domingo a los gloriosos. ¿Dónde introducir los misterios de la luz? Dice el Papa: considerando que los misterios gloriosos se proponen seguidos el sábado y el domingo, y que el sábado es tradicionalmente un día de marcado carácter mariano, parece aconsejable trasladar al sábado la segunda meditación semanal de los misterios gozosos, en los cuales la presencia de María es más destacada. Queda así libre el jueves para la meditación de los misterios de luz. ¿Ve? Entonces ahí implanta el jueves para los misterios luminosos. No obstante, esta indicación no pretende limitar, dice el Papa, una conveniente libertad en la meditación personal y comunitaria, según las exigencias espirituales y pastorales, y sobre todo las coincidencias litúrgicas que pueden sugerir oportunas adaptaciones. Lo verdaderamente importante es que el rosario se comprenda y se experimente
cada vez más como un itinerario contemplativo. Por medio de él, de manera complementaria a cuanto se realiza en la liturgia, la Semana del Cristiano, centrada en el domingo, día de la resurrección, se convierte en un camino a través de los misterios de la vida de Cristo. Y él se consolida en la vida de los discípulos como Señor del tiempo y de la historia. Creo que se nos acabó el tiempo. Tenemos tiempo, tenemos un poquito de tiempo. Bueno, entonces vamos a una experiencia muy linda para que la tengamos en mente. La Madre Teresa de Calcuta decía a sus hijas, las hijas de la caridad: se nos enseña a amar y a rezar el rosario con gran devoción. Seamos muy fieles a este nuestro primer amor. Porque esto se enseña desde el noviciado. Sigue diciendo la Madre Teresa de Calcuta, dirigiéndose a sus hermanas: ya que nos acercará a nuestra Madre Celestial, nuestra regla nos pide que nunca vayamos a los barrios más miserables sin haber recitado primero las alabanzas de la Madre. Por eso tenemos que decir el rosario en las calles y en los agujeros oscuros de los barrios pobres. Aférrense al rosario como la enredadera se aferra al árbol, porque sin Nuestra Señora no podemos mantenernos. Ese trabajo, porque trabajan mucho en los barrios pobres. Dice: aferrémonos al rosario, aférrense al rosario como la enredadera se aferra al árbol, porque sin Nuestra Señora no podemos mantenernos. Qué cosa más bonita para que nosotros también nos aferremos al rosario y estemos unidos con Jesús, con Dios, a través de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que podamos cumplir con nuestros deberes. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.